Muy buenas, os voy a explicar cómo funciona una arquitectura global de TPV en línea. Vamos a ver, lo he separado aquí en 12 puntos. Vamos a empezar por el punto cero, que son las zonas y las áreas. Bueno, realmente una zona es cada uno de los apartados que tiene un restaurante. Un restaurante puede tener perfectamente la zona de la terraza, la zona del salón interior, la zona de la barra, etcétera. Entonces podemos tener una zona sola, podemos tener tantas como queramos. Dentro de las zonas existen las áreas, lo que podrían ser las mesas. Entonces una mesa puede tener entre una serie de características, entre otras, por ejemplo, los comensales mínimos o el comensal máximo de esa mesa, etcétera, etcétera. Ya la veremos más tarde. Entonces, una zona está compuesta de un conjunto de áreas. Seguimos y ahora nos vamos a ir a los códigos QR. Cada área, las áreas en este caso pueden ser agrupables, no agrupables, bueno, tienen muchas características. Pero una de ellas es la identificación, como su DNI. Entonces el DNI de ese área se representa o por un número o bien leer directamente el código QR que tiene, pues, en este caso, por ejemplo, encima de la mesa. Entonces, por ejemplo, en este caso, este área de aquí tiene un código QR diferente que la del resto de las áreas. ¿Qué conseguimos con eso? Es el poder identificarlas y el poder dar un servicio en concreto a ese área y no a otra. Continuamos con los TPVs. En este ejemplo de aquí, esto es un ejemplo de distribución, ni mucho más ni menos que lo que estáis viendo. Entonces, aquí en el TPV en el punto número 2, vemos un TPV compuesto en este caso por dos pantallas, la que ve el trabajador y la que ve el cliente al otro lado. Es opcional, evidentemente, solo con tener una es suficiente. Y bueno, pues el TPV es quien controla, por ejemplo, pues todo lo que está pasando en nuestro salón. Podremos cobrar desde luego desde ese mismo TPV, podremos imprimir, podemos utilizar una máquina de cobro automática, pues tipo, por ejemplo, la Dazcoyen, el modelo CashLogic o cualquier otra. En un restaurante podemos tener varios TPV, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo hemos puesto el de la entrada y podemos tener, pues en la zona de la barra, por ejemplo, otro TPV, pues imaginamos el supuesto de que todo lo que se pide en la barra pues se paga directamente aquí. Podemos tener tantos TPVs como queramos. No existe el concepto de licencias, por lo cual podemos tener tantos como queramos dentro de la misma instalación. El siguiente es los comanderos. Los comanderos en este ejemplo, hemos puesto un comandero para cada uno de los trabajadores. En este ejemplo son 3 trabajadores. Y nada, pues desde el comandero se puede hacer muchísimas cosas sin tener que pasar por los TPVs principales. Evidentemente tomar nota, pedir facturas, poner comentarios a compañeros, etcétera. Ya veremos en detalle cómo funciona un comandero. Siguiente, el monitor de comandas, el número 4. Bueno, pues aquí tenemos una zona de cocinas y desde la zona de cocinas podemos, si hay una distribución multizonas, como si solamente hay una, lo que sí podemos tener es una pantalla o una tablet que monitorice todo lo que está pasando con respecto a las comandas, tanto pendientes como servidas. Bueno, pues aquí en el monitor de comandas podremos gestionar todo ese tipo de cosas. Seguimos, monitor de servicios. Vale, pues el monitor de servicios es parecido al de comandas, pero en este caso es de servicios. Tanto de servicios locales y autóctonos de ese local, como todo lo que nos llega desde el exterior. Ya sean pedidos para recoger o pedidos para hacer envíos a domicilio. Continuamos con un ordenador de gestión. Podemos tener, por ejemplo, una oficina o que nuestra oficina esté a 500 kilómetros y lo hagamos la gestión por internet. Y desde esa misma aplicación de gestión, pues gestionar absolutamente todo lo que pasa en nuestro restaurante. Sería la suma de un CRM y un ERP juntos. La gestión de empleado, la gestión de materiales de stock, estadística de beneficios, etcétera, etcétera. Se puede hacer absolutamente de todo. Por el otro lado tenemos el número 7, que son pedidos online. Y es, la aplicación está preparada con una carta digital e interactiva, y esa carta digital e interactiva permite tanto usar dentro de los comanderos, usarlo dentro de las mesas del restaurante por los propios clientes, como realizar pedidos a domicilio a través de la página web, ya sea para recoger o ya sea para que se lo enviemos a casa si tenemos ambos servicios. Seguimos con el punto 8, que son las televisiones.
Por ejemplo, aquí tenemos uno en la entrada y aquí abajo tenemos otras 2 televisiones más. Vale. La aplicación TPV en línea gestiona y controla también las televisiones del local, tanto de forma remota como de forma local. Quiere decir, podemos perfectamente desde nuestra casa el poder decirle lo que se muestra en la televisión 1, en la 2 o en la 3. ¿Vale? Hay muchas posibilidades, es una especie como de, como si fuera un Telecinco o una Antena 3, donde determinadas fechas y horas nosotros ponemos información, anuncios y demás, que en tiempo real podemos cambiar cuando pasa cualquier tipo de evento y ponerlo desde donde estemos. Pues toda esa gestión de las televisiones se hace también de forma remota. Gestión de stock, pues imaginamos que tenemos un almacén y una serie de productos que se utilizan en el restaurante. Vale, pues todo lo que ocurre cuando se vende un producto, al igual que el cálculo del escandallo, pues todo ese tipo de gestión y de decremento del stock se gestiona desde dentro de la aplicación de TPV en línea. Por lo cual podremos saber en cada momento pues qué materiales tenemos en stock en el almacén o distribuidos a lo largo del local. Zonas de la cocina. Si nuestro negocio es grande y tiene diferentes zonas de cocina, por ejemplo, una zona donde se hacen los fritos, por ejemplo, y otra donde ahí está la barbacoa, por poner un ejemplo, los trabajadores de una y de otra zona, aparte de ese multilenguaje, que tiene hasta 30 lenguajes y cada uno lo podría ver en su idioma, todas las comandas se distribuyen entre esas 2 zonas, en este ejemplo, las 2 que están aquí, y por ejemplo, todo lo relacionado con las frituras van al monitor y a la zona 1, y todo lo relacionado con la barbacoa iría al monitor y a la zona 2, que sería la de aquí abajo. Bueno, pues la aplicación TPV en línea tiene gestión multizona. Dentro del monitor de comandas, cada uno verá lo propio en lo suyo. Quiere decir, este monitor de aquí verá solamente lo relacionado con barbacoas, igual que este de aquí verá solamente lo relacionado de las frituras, y, por ejemplo, el de la barra solamente verá el tema de las bebidas. Y por cada impresora se gestiona que solamente aparezcan las comandas de su zona. A la vez, desde la impresora, por ejemplo, de la oficina o la que designemos por defecto, podremos tener el resumen de todas las comandas que tenemos en el restaurante. Seguimos con, o finalizamos en este caso con las reservas. Aquí, por ejemplo, este área está reservada y se pueden realizar reservas tanto desde el comandero, desde el TPV, como, si lo permitimos, por la gente a través de la página web. ¿Vale? Entonces hay una gestión de reservas bastante completa y bueno, pues a la hora de ofrecer un servicio podemos saber desde, por ejemplo, desde el comandero si esa mesa está reservada, en qué fecha, en qué hora, si los clientes, los comensales ya han venido una parte pero no han venido todos, etcétera, etcétera. Quiere decir que TPV en línea tiene también gestión de reservas.